un tema muy interesante, muy importante, muy formativo, porque vamos a hablar de la profecía. Así es. Lo correcto, lo incorrecto. Es muy amplio, solamente vamos a tocar algunos puntos que nos van a ayudar a entender cuándo yo sé que lo que yo estoy sintiendo es de Dios o no es de Dios. Amén. Cosas como esas vamos a intentar hablar, por eso dale compartir, para que esto llegue a muchísimas personas y podamos recibir una bendición extraordinaria sobre nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias. Bendigo, Señor, a cada persona conectada, a todos los que van a estar conectados posteriormente. Y creo, Señor, de que algo maravilloso va a suceder esta mañana, que nos vas a hablar, nos vas a tocar, nos vas a guiar y vas a transformar y vas a crecer en nuestra vida de una manera muy, pero muy especial. Bendigo la vida de todos y creo contundentemente, Señor, que hoy nos vas a edificar. Que tu presencia y tu Espíritu Santo esté sobre nuestra vida y que podamos sentir tu gloria de una manera muy, pero muy especial. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mi amor, hoy el tema buenísimo. Y la hoy gente el tema maravilloso, y para todos los que están conectaditos allí, aprovechemos de compartir este enlace en todo lo que se pueda, porque sabemos que va a bendecir muchísimo la vida de todas aquellas personas que lo reciban. Vamos a hablar sobre la profecía. La profecía, un tema tan necesario, pero también tan controversial en algunos casos, que se ha mal usado, que se ha mal interpretado, pero muy necesario, ¿no? Porque definitivamente es allí donde nosotros entendemos la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, es importante que nosotros logremos entender la profecía. Vamos a estar hablando, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, pues por favor empieza a colocarla allí. Le iré a responder todas las dudas posibles sobre este tema. Es un tema muchísimo más formativo que va a ayudar a que Cristo crezca en nosotros, pero también aproveche, por favor, de compartir este enlace con muchísimas personas. Le vamos a dar unos segunditos para que usted lo pueda compartir. Claro que sí, y también hagan preguntas. Por ejemplo, hay una pregunta que quiero hacerles a todos. Sí. Y es, ¿cuándo yo sé que la profecía es de Dios o no es de Dios? Oh, iniciamos de una con toda. ¿Cuándo usted sabe? Dice, no, yo sé que lo que me profetizaron es de Dios, ¿es correcto o es incorrecto? ¿Cuándo Sí. alguien sabe que lo que estoy recibiendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy experimentando es de Dios o no es de Dios? Me gustaría saber el concepto de ustedes con respecto a esto. ¿Cuándo yo sé que es de Dios o no es de Dios? Claro, hay que entender cuándo una profecía viene de Dios, cuándo no es de Dios, qué aspectos necesitan tenerse en cuenta. Y bueno, mira, es que a veces, pienso yo que a veces se ha usado de una manera tan incorrecta el proceso de la profecía, porque como lo mencionaba en una clase de Cristología hace unos días precisamente, y es que en el Antiguo Testamento la manera en que era usado el profeta, ¿no? Sí. Y que tú lo aclaras, cómo era usado el profeta en el Antiguo Testamento, tenía un propósito muy especial, pero uno de ellos no era precisamente ver y conocer el futuro. Y a veces se ha tomado el profeta como el que conoce el futuro, como el que venga, dígame qué necesito hacer, qué tengo que hacer, como el vidente, entre comillas, como la persona que tiene que venir a decirme y a leerme. Ya no nos leen ya no les leen las cartas, Sí. Decía algunos, y ahora léame la Biblia. Y algunas personas afortunadamente hacen un uso tan incorrecto de en un caso del ministerio, en otro caso del don, sí. ¿Cierto? Hacen un uso tan incorrecto y están afectando mucho la iglesia del Señor o el pueblo de Cristo, y en vez de edificarla, la destruyen. Profecías que han sido usadas para maldecir a alguien, para decirle una cantidad de cosas, profecías que han sido utilizadas para muchos decir, venga, es que usted tiene que ser mi esposa porque así Dios se lo dice. Ajá. Y la mujer, sí. Y como que no, en realidad no entendía. Entonces, la falta de formación en estos temas ha hecho que caigamos en muchísimos, pero muchísimos errores, muy desafortunadamente. Sí, eso es real y es muy cierto, y creo que muchas personas tal vez lo han vivido, y es bueno hoy tener una aclaración sobre la parte profética. ¿Qué dice la Biblia con respecto al tema? Y cuántos errores realmente hemos visto y se han cometido como tal. Para hablar y para entrar en tema como tal de la profecía, tenemos que darnos cuenta de que el mover profético, que la parte profética dentro del Nuevo Testamento hay tres bien interesantes. Sí. Y tiene que ver uno con el mover profético, o lo que dice Apocalipsis, el espíritu de la profecía. Sí. Lo segundo tiene que ver con el don de profecía, y lo tercero tiene que ver con el ministerio, oficio de profeta. Sí. Las tres están enlazadas, pero tienen totalmente funciones, repitámoslas, mi amor, diferentes. Y esto es bueno que lo tengan claro para aquellos que escriben o estudian, porque hay gente que está ahí, yo apunto esto. Mira,
Hay tres líneas proféticas o tres asuntos proféticos en el Nuevo Testamento. El primero tiene que ver con el mover profético o el espíritu de la profecía que dice Apocalipsis 1. El segundo tiene que ver especialmente con el don de profecía. Y el tercero tiene que ver con el oficio o ministerio de profeta. Los tres son distintos, la gente suele confundirlos, especialmente con una terminología que se le está llamando profeta a cualquier persona. Sí. Entonces, ¿qué es el mover profético? El mover profético, diferente al don de profecía y diferente al ministerio de profeta, es cuando la misma palabra se predica, hay profecía, porque la palabra es profética. Sí. Mover profético es cuando dentro de las congregaciones o dentro de las reuniones hay una unción maravillosa y cualquier persona levanta y da una palabra profética. No lo hace que tiene el don ni tampoco profeta. Ok, o sea, si hay el mover en algunos momentos, circunstancias, obviamente hay ciertos asuntos que van a propiciar de que ese mover profético suceda, pero no hace a la persona profeta. No, para nada. Y yo creo que es una de las situaciones que ha sucedido y hay ciertos lugares donde más tiene este tema como que son más propensos a este tipo de moveres proféticos, pero inmediatamente colocan el profeta de la iglesia. Sí, así es. ¿Cierto? Este es el profeta y como que la persona también se lo toma como tan a pecho y empieza a decir, oye, sí, ya soy profeta, y ya empiezan a colocarle título de profeta, empiezan a reconocerlo como el profeta de la iglesia, y esto como hace daño, ¿no? Sí. Personas sin ningún tipo de formación, sin reconocer que no es que tenga un ministerio profético o de profeta, perdón, sino que hay un mover profético que como lo tomó a él, lo pudo haber tomado cualquier otra persona más, pero inmediatamente se le impuso, usted es el ministro, usted es el profeta de la iglesia, y esto hace mucho daño. Muchísimo daño. Y hay mucha gente que se está minimizando el ministerio de profeta, porque a cualquier persona se le dice profeta. Es más, ya hoy en día hay una situación que si el pastor, y a la pastora ya no se le llama pastora, se le llama profeta. Sí. Sí, es pastor y profeta. Sí, pastor sí, y profeta. Sí. Y si pudiéramos profundizar, nos damos cuenta que no es para nada así. Y que el ministerio de profeta es un oficio totalmente diferente a lo que se conoce, a lo que se conoce como tal. Entonces, está el mover profético. El mover profético es algo que es bonito, es lindo, se requiere y se necesita. El pastor, el predicador se puede levantar y puede dar palabra profética y puede decir, esta semana Dios va a hacer esto y yo declaro que este año Dios nos va a bendecir y esto y lo otro. Y es un mover profético respaldado por Dios en algunos casos. Ahí donde dice Romanos 12 que el de la profecía usted se conforme a la fe. Entonces es maravilloso, es lindo, es espectacular y que Dios bendiga ese mover. Se requiere y se necesita en la iglesia. De repente hay cánticos de proféticos también muy lindos y muy bonitos y se mueve el Espíritu Santo y se mueve el mover profético. Y como lo digo, se necesita en la iglesia que lancemos palabra profética, que se hable sobre la profecía, que se haya una unción profética, pero el que se mueva en eso no significa que tiene el don de profecía, ni mucho menos es profeta. Luego viene la otra línea, que es la línea donde la profecía se mueve constantemente en alguien. Si se mueve constantemente en alguien, significa que tiene el don de profecía. No es esporádicamente, no es de vez en cuando, sino que la persona siente un impulso, siente una carga, porque Dios le da mensajes especiales o siempre Dios le está hablando para una persona en particular o para otros. La persona está aquí, siente que debe profetizar, siente que debe lanzar palabra, siente que debe decirle a alguien un mensaje de parte de Dios y experimenta esa carga espiritual por estar transmitiendo una palabra profética. Algunos son muy obedientes, la desarrollan muy bien, otros no lo hacen tanto, pero sienten a esa persona cuando es constante, se le puede mirar, evaluándolo bien, de repente puede decir, tiene el don de profecía, pero no es profeta tampoco. No lo hace profeta tampoco, sino que este don fue dado por el Espíritu Santo, que la única manera de recibirlo es a través del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se lo colocó a la persona y la persona poco a poco lo va desarrollando, que es un don, es un regalo, es algo que aunque lo pidamos o no lo pidamos, el Espíritu Santo bien lo puede hacer conforme al propósito, conforme al llamamiento que tenemos de parte de Dios, y todo es para la edificación de la iglesia. Totalmente. Yo creo que aquí es donde sucede la ruptura y es porque algunos dicen, oye, sí, lo tengo, pero ¿qué estás haciendo con ese don? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad dada por el Espíritu Santo, que es ese don, que es ese regalo, que nos lo dio sin nosotros haberlo merecido, y aun con todo eso nos lo dio, pero dice allí que es para provecho. Sí.
¿cierto? Allí es donde dice que es para provecho. Los dones son para provecho, no para aprovecharse. ¿Qué es lo que muchos han tenido desafortunadamente? Sí. Y creo que muchas personas podrán llegar a tener la observación de decir, mira, sí, definitivamente he encontrado personas en el camino que han hecho un aprovechamiento de ese don. ¿Cómo mucha gente se puede aprovechar de ese don o se ha aprovechado? Si vemos a través de los muchos ejemplos que pudiéramos mencionar, uno a nivel financiero, desafortunadamente la persona descubrió que tuvo el don, ya no es solamente un mover profético que como lo tocó a él pudo haber tocado a cualquier persona, sino ahora en este caso a esta persona descubrió que tiene el don. Y luego de que tiene el don, si no fue formado en el carácter de Cristo, pues allí es donde se va a poder aprovechar, que aprovechamientos financieros, que hay muchas quejas, aprovechamientos en la parte emocional. Mira, hay casos donde llega el hombre que no sé, por alguna razón o algo por el estilo, si bien teniendo el don o lo que sea, y también mujeres, ¿no? Están solteros y están consiguiendo pareja y dice, así te dice el Señor, Dios me dice que te tienes que casar conmigo. Ajá. Y la muchacha bien incrédula, bien ingenua, más bien ingenua, sí. Inocente y apenas comenzar el camino del Señor, dice, bueno, si este es ministro y me lo está diciendo y si Dios dice que es así, pues hagámosle caso. Y muchos matrimonios que no están bien fundamentados y que están atravesando por una cantidad de cosas que iniciaron de esa manera, los vemos y decimos, nada, grave. Y es algo que tenemos que profundizar porque lógicamente y tenemos que tocar cuándo son las profecías incorrectas y qué es lo que Dios habla y cuál es el criterio de una profecía como tal. Pero aclarando también sobre los tres moveres, que está el mover profético, está el don de profecía, que no lo hace profeta el que tenga el don de profecía. Ni todo el mundo lo tiene. Y no todo el mundo lo tiene. Aún muchos se mueven en la unción profética, pero no es que tenga el don profético como tal. Y lo tercero tiene que ver, y es bien clave, y es con el ministerio de profeta. La palabra ministerio dentro del Nuevo Testamento, el ministerio se destaca como un oficio. O sea, nadie, cuando se habla de oficio, significa que está dedicado a. Es una constante. Es una constante y está dedicado a. El profeta no es local. El don de profecía sí es local. El profeta no es local. El profeta viaja con un mensaje de Dios, sea para las naciones, o sea, un mensaje de Dios para la iglesia, o sea, un mensaje de Dios con ciertos criterios, pero la misión del profeta es viajar y dar esa palabra, viajar dando esa palabra. Entonces, eso es un profeta, tiene un oficio, está dedicado a eso. No todo el que profetiza es profeta, aunque el profeta es profeta. Puede profetizar, pero no todo el que profetiza es profeta, porque el profeta está dedicado, como el pastor, si es pastor, tiene el oficio y está dedicado a pastorear, así el profeta está dedicado, pero no es local. Un profeta no está en cuatro paredes dentro de una congregación. Un profeta viaja edificando el cuerpo de Cristo en donde quiera que lo inviten, o planea todo un proyecto, o viaja con un mensaje que puede ser a las naciones y está dedicado a eso. Para ser profeta, ahí tendríamos que hablar del ministerio de profeta. Y si usted quiere saber mucho sobre el ministerio de profeta y las diferencias que hay con el don de profecía, pues métase a estudiar en Roche University, porque hay donde los dejaste así, pero ahí profundizamos muchísimo, pero sí les digo que ser profeta es mucho más que lo que hoy en día hay gente. Y hay gente que yo he tenido muchos compañeros ministeriales o amigos que ahora son profetas. Entonces, yo soy profeta. Eres profeta, ven, siéntate y explícame eso. ¿Estás dedicado? ¿Tienes el oficio? ¿Cuáles son las características de ser profeta? No es que yo digo, no eres profeta, eres predicador, te mueves en el don profético, pero no eres profeta. Y me encontré en congregaciones donde me dice el pastor, mira, ahí está la hermanita que es la profeta de la iglesia. Yo le digo, no es profeta, tiene el don de profecía, de repente lo tiene, pero que sea profeta no es profeta, de repente tenga el llamado, pero que sea profeta significa que está viajando, está dedicándose al oficio, es un ministerio gubernamental, es un ministerio cabeza, es un ministerio que no puede estar dentro de la iglesia, sino que sí. O sea, hace parte de la iglesia, pero sus funciones no son locales. No son locales, sino son de afuera, o sea, un profeta no está encerrado en una congregación dando profecía, un profeta está viajando, está dedicado al oficio, tiene un llamado de Dios para el cuerpo de Cristo en general. Y tiene un llamado de Dios para la humanidad en general. O sea, no es algo así. Entonces, lamentablemente hay muchas personas que confunden eso y lógicamente se creen profetas cuando no lo son. Y predicadores, pastores, ministros. Hay un juego teológico muy fuerte, o hay una pelea, una discusión teológica muy fuerte, porque algunos dicen que un pastor no puede ser profeta al mismo tiempo. Y es cierto, entre comillas es cierto, y los que van a favor de esto dicen, porque si es profeta está viajando y si es pastor está quieto. Entonces, ¿cómo puede ser pastor y profeta? Puede ser pastor con el don de profecía y puede tener el don de profecía muy activo, pero que si eres pastor o eres profeta o eres pastor.
Y hasta cierto punto es cierto, porque ¿cómo puedo desarrollar un ministerio de profeta y estándome quieto en un lugar cuando mi labor y mi función es pastorear, pero no es viajar con un mensaje para él? Claro, y lo que pasa es que el perfil que muchas veces se pretende del profeta y lo que sin formación se ha estado inculcando culturalmente dentro del pueblo de Cristo es que el profeta es aquel que habla así con voz de trueno, de tiemble y grita y tal cosa y dice, me parece que eres profeta. Y se les dice más bien el que habla así pasivo, pausado, gloria al Señor, y eso, no, ese tiene una pinta de maestro, y mira cómo ha sido tan mal interpretado los oficios y las responsabilidades de cada uno de los ministerios, que son 5 ministerios. La Biblia no registra otros ministerios más, sino 5 ministerios, que es pastor, profeta, evangelista, apóstol, ¿cierto? Maestro. Y el maestro, son estos 5 ministerios que registra la Biblia. Entonces decir, no, lo que pasa es que es muy buena gente. No, ese tiene una pinta de pastor, sí. Es buena gente. O el otro que porque, perdóneme si lo coloco de esta manera, porque ya es adulto, porque ya lleva muchos años en el ministerio, no, ese es apóstol, sí. ¿Cierto? Entonces ese puede ser otro tema, la claridad sobre los ministerios, pero volviendo al punto del profeta, se cree que porque el que habla duro o porque habla en lenguas es profeta, ¿cierto? Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, esto necesitamos entenderlo porque por esa falta de formación, primero, si el pastor no tiene esta formación a la hora de llamar al ministerio, a los que están en su congregación, a los que Dios le ha puesto allí a liderar, pues obviamente no va a discernir claramente cuál es su lugar o oficio de estas personas y cuál es el camino para lograr ese llamado. Todos tenemos un llamado, pero hay personas que no han entendido a sus líderes cuál es el camino que esta persona debería recorrer para convertirse en profeta, si es que fue llamado a ser profeta. Sí. A veces colocamos a personas en los lugares inapropiados, incorrectos, y aunque sean excelentes personas, pero el hecho de que no funcionen en el rol que Dios lo mandó a ocupar en esta tierra, pues sencillamente va a ser una persona totalmente desubicada. Entonces, si el pastor no conoce cómo guiar a sus feligreses, a los congregantes, a las personas que Dios les puso a su disposición, guiarlos hacia ese propósito, es muy complicado. Imagínate que de las personas que lograron ver esta tierra prometida, por lo menos desde las alturas, 3 personas. Sí. Los que salieron de Egipto mayores de 20 años no lograron ver esa promesa cumplida que se supone que todos deberían. O sea, los que salieron de Egipto salieron con el propósito de ver tierra prometida. Sí. Y muchos murieron no viendo esa promesa cumplida. Muere Moisés, quedan 2, Josué y Caleb. Sí. Y ahora Josué es uno de los que empieza y recibe una palabra, Josué 1, donde dice, la tierra que prometí, así como estuve con Moisés, estaré contigo, y le da la promesa, le da llamado, le da promesa y le dice, este es el camino que tienes que recorrer para que llegues a ese punto. Y lo que me parece increíble es que para que llegara el Josué 1.1, tuvo que haber llegado todos estos acontecimientos anteriores. Y algo de lo que me gusta es que Moisés logró entender el propósito de Josué. Sí. Si Moisés no hubiese permitido que Josué estuviera cerca, que discerniera su propósito, que viera en Josué todas estas características, que pudiese ser preparado, cuando Dios lo hubiese llamado a Josué, no hubiese estado preparado o sencillamente no lo hubiese podido llamar. ¿Qué quiero dar a entender? Que Moisés, como buen líder, entendió cuál era el camino que necesitaba recorrer Josué para que en algún momento fuese el sucesor. Así es. Y así mismo debe suceder con cada uno de nosotros y a los pastores que están presentes, que se están formando y capacitando. Es importante entender cuál es el camino de la persona que anhela obispado, porque buena obra desea, dice la Biblia, el que anhela obispado, buena obra desea. Y entender cuál es el camino que esa persona debería recorrer. Y ahora, nosotros que estamos en el ministerio, si queremos cada día centrarnos más en eso que necesitamos, pues definitivamente necesitamos entender cuál es ese ministerio. Y hay una verdad poderosísima, y es que lamentablemente la gente cree que los ministerios son locales. Y los ministerios es para el cuerpo de Cristo, no para la parte local. ¿Sí? Entonces no es una cuestión de, y como dice aquí mi hermana María Aranda, dice, es verdad,
si canta es alabador o Sí. salmista, se le dice así. Si predica es pastor, y si enseña es profesor o maestro, y si habla es profeta, y ponen cargos en uno que uno ni siente o no ejerce. Y es que los cargos ministeriales, o sea, el ministerio no es un título, el ministerio es un oficio, el ministerio es el nombre que se le da a ese oficio, a ese resultado, a esos frutos. Entonces, a ese fruto que se le está dando y que se está desarrollando, se le puede llamar el ministro que es, pero lógicamente eso es un tema largo y sí, con lleno de espinas porque toca fibras sensibles, muy sensibles, y bueno, dejémoslo así porque va a ser fuerte. Sí, continuaremos con el tema de la profecía y en algún momento sí hablaremos sobre cada uno de los ministerios, qué características y dejar preguntas aquí abiertas. Sí. Por ejemplo, ¿es correcto el ministerio de la alabanza, el ministerio de danza, el ministerio de intercesión? Todos estos tipos de ministerios que se ven desarrollados, el ministerio de los niños, desarrollados dentro del cuerpo eclesial. Pero eso será para otro tema. Sí, claro que sí. Entonces, pero cuando hablamos de la profecía, donde hay tantos errores, donde muchos se llaman profetas y no lo son, tenemos que también tener muy claro cuáles son las características de la profecía y lo correcto de la profecía, claro, sí, claro, que es fundamental. Y esto es clave, por ejemplo, y esto es fundamental. La profecía del Antiguo Testamento, el mover profético del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hay una diferencia enorme, muy grande. En el Antiguo Testamento, Dios habla a Israel y a las naciones. Y Dios habla a través de los profetas de una manera fuerte, muy fuerte. Isaías, Jeremías y profetas como tal fueron muy fuertes a las naciones. Un mensaje de Dios donde Dios trataba a Israel y los trataba en la gran mayoría de una manera muy fuerte. Pero en el Nuevo Testamento no es así. En el Nuevo Testamento Dios trata a la iglesia, a nosotros, como la novia, como la esposa, como la prometida, como su cuerpo. Entonces cambia la profecía en el Nuevo Testamento para la iglesia y también para la humanidad. ¿Y por qué cambia para la humanidad? Porque está ahora Jesús. Y cuando está Jesús, Jesús mismo lo dice: yo no he venido a condenar al mundo ni a juzgar al mundo, yo he venido para que el mundo fuera salvo a través de mí. Eso es lo que hizo Jesús. Entonces, la profecía en el Nuevo Testamento no puede ser una profecía de maltrato, de violencia, como muchos lo han colocado sobre la humanidad y mucho menos sobre la iglesia. Y esto es bien claro. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hablaba Jehová de los ejércitos. Y no sé si ha escuchado gente que se levanta, así dice Jehová. Ya Jehová no habla en el Nuevo Testamento. O sea, el término Jehová de los ejércitos ya no se habla en el Nuevo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento habla o el Espíritu o el Señor. Y habla de las iglesias o habla de la humanidad, pero de otra manera. Entonces ya habla de manera distinta. Pero muchos predicadores, porque tienen una influencia del Antiguo Testamento, tratan la profecía y llevan a la gente y dan palabras desde el concepto del Antiguo Testamento, pero desde el antiguo pacto, pero no el nuevo pacto. El nuevo pacto, el Espíritu Santo habla, el Señor habla y habla de otra manera. Claro, y habla con el propósito de rescatar, de restaurar, de traer, pero no de condenar. ¿Cuántas personas han usado de manera incorrecta, bien sea el don, el mover o cualquiera de los factores que no lo hacen profeta, pero han pensado que son profetas y han usado la palabra de profecía para condenar a la gente, ¿no? Sí. Si no haces esto, vas a salir, te van a matar, te va a coger un carro, te va a atropellar un tren, qué sé yo, o sea, una cantidad, te va a caer un rayo, te va a caer una cantidad de cosas y empiezan a hacer un uso desafortunado del poder de la palabra que todos sí tenemos, sí o sí, debemos ser conscientes del poder que tiene la palabra. Y hay personas que se lo han tomado de tal manera y dicen, no, pues que me lo dijo fulano, entonces es porque así va a ser. Y creen en esa situación. Entonces ya estaremos hablando de otros factores del por qué muchas veces esas palabras se cumplen. Pero aquí lo que sí está claro es que definitivamente muchas personas no han hecho para edificar, para restaurar, para consolar, aún muchas veces para exhortar, que también está, pero esta exhortación trae un propósito positivo, una cosa, un asunto bueno, o sea, deja a la persona con el deseo de recibir al Señor o de seguir caminando los caminos de Cristo. Pero cuando se hace con el propósito de maltratar, de herir o de hacerle daño a alguien, no es correcto. Porque la profecía tiene tres requisitos dentro del Nuevo Testamento: edifica, consuela y exhorta.
Edifica, consuela y exhorta. ¿Qué significa edificar, consolar y exhortar? Significa, número uno, que si hay una palabra profética me debe construir algo, me debe edificar algo. Si no me edifica, no es de Dios. Y esa edificación o construcción es que suma. Suma. O sea, suma. nunca una edificación o construcción resta o deja vacío, sino suma. Entonces, palabras proféticas que no me estén edificando, te va a coger un carro, el Señor me muestra que es la última oportunidad que te estoy dando. Que si no vienes, te va a ir mal, daño. que el diablo está ahí y te va y ya está, y es que ya viene la destrucción. O ruina te va a caer si no haces esto, aquello. Exacto, entonces no está sumando, está dando terror. Entonces edifica, consuela, porque es la dulce voz del Señor llegando a nuestro espíritu, pero sobre todo exhorta. ¿Y qué significa exhortar? Exhortar significa especialmente reedificar, o exhortar significa corregir algo, pero tiene un concepto, no es regañar, ni juzgar, ni maltratar, sino habla de corrección. Entonces, dentro de estos criterios, la profecía correcta es una profecía que llene esos requisitos. Sí. Entonces, si me llega el Señor aquí dice, porque es la parte de mucha gente con profecía, dijo, así dice el Señor, es que te doy la última oportunidad, es que ya me cansé de ti y estoy hasta aquí, hasta la coronilla, y es la última oportunidad que te doy. Eso no es de Dios. O sea, ¿cómo que Dios da la última oportunidad? Si acaso no son nuevas sus misericordias todos los días. ¿Acaso todos los días no tenemos la oportunidad, y hasta que tengamos el último aliento de vida, no tenemos la oportunidad de decirle, Señor, gracias? Porque el que más está interesado en salvar nuestras almas y nuestras vidas es Dios en esa parte. Claro, porque todo lo que hizo fue por amor y por el deseo de que la humanidad no se perdiera ni se condenara. Entonces Dios mismo no se va a contradecir de enviar a su Hijo por amor a nosotros. Él no va a enviar a todo lo que hizo y pasar todo lo que pasó para que finalmente diga, oye, no, me caíste mal, te vas a perder. No, o sea, yo creo que definitivamente el amor de Dios es tan grande, tan sobrenatural, que nosotros definitivamente... lograr entender ese amor no es sencillo, pero sí debemos tener claro que necesitamos, obviamente, tener una responsabilidad muy grande cuando se dan estas palabras. Mira, tú dices algo sobre la corrección y me gusta, porque yo lo tomo desde este ejemplo. Cuando uno coloca en el mapa querer ir a una dirección, ¿cierto? Y cuando en vez de meterte por una cuadra, sabes cuál es el camino, porque el mapa te lo está guiando, o el Waze te está diciendo por dónde pasar. Cuando tienes la dirección exacta, pero de repente te has pasado de cuadra o te fuiste por otro lugar, por otro camino, inmediatamente te redirecciona, ¿no? Y te dice, mira, necesitas llegar a tu destino, o sea, está yendo por un camino equivocado, pero recuerda que tu destino es este. Es una manera de corregir cuando tenemos la dirección correcta, pero vamos por el camino equivocado. Y hay otra manera de corregir, y es que hay personas que de repente no saben la dirección exacta, pero van por el camino correcto, pero no saben a dónde van a llegar. Entonces, algo de lo que hay que corregir es la dirección. Entonces, saben cómo llegar, pero no, o saben el camino y van por el camino correcto, pero la dirección es la incorrecta. Entonces, en cualquiera de los dos campos, siempre llega la palabra para exhortarnos, para corregirnos, es decir, para redireccionarnos, para meternos en el camino y para ubicarnos en la dirección. Si la profecía tiene te aplica solamente edificación, o cosas buenas, pero no te corrige, no es correcto, porque hay mucha gente con profecías, te va a dar carro, te va a dar casa, te va a dar beca, te va a dar de todo, es que te van a llegar súper bendiciones, agarra la llave de tu carro, agarra la llave de tu casa, agarra la llave, y hay gente que se dedicó a eso, y eso es lo que más le gusta a la gente, le gusta el tipo de profecías bonitas y lindas, y que solamente me hablan de lo lindo y de lo bonito, pero ¿dónde está la corrección a mi vida? ¿Dónde está esa palabra que me dice, estás portándote mal, mijo, corrige esta situación, hay algo en tu vida que tienes que empezar a cambiar, mira lo que está sucediendo con tus pensamientos, con tu vida íntima, con tu vida personal? O sea, que nos hemos dedicado y se ha levantado un mover de solo cosas bonitas, de solo cosas lindas, pero no palabras de exhortación. Pero la exhortación es eso, la corrección, no juzgar. No es que el Señor te va a mandar al infierno, se está preparando la quinta, la séptima y la novena paila para ti por ser pecador. Es que todo te va a salir mal, es que el juicio que te va a llegar es muy, pero muy complicado. Y lógicamente eso. Y como lo dije ahorita anteriormente, aquí hay una pregunta muy interesante, y es que
En el Nuevo Testamento ya no habla Jehová de los ejércitos, habla el Señor y el Espíritu Santo. Entonces, cuando hay una palabra profética, así dice Jehová de los ejércitos, tal vez el recipiente, la persona que recibe la palabra, es correcta la palabra, pero la semántica. O sea, la intención puede ser buena, pero pues en la parte gramatical. La terminología es incorrecta porque ahora habla el Señor. Ahora dice aquí mi hermano Luis Mauricio, yo digo en el nombre de Yeshua Yamasía. ¿Sí? Que significa Jesús el Mesías. Está bien dicho o no. Y eso es una parte interesante porque hoy en día hay una influencia mesiánica muy fuerte dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Eso es otro tema que tenemos que hablar también con muchas espinas. Esta influencia judío-mesiánica que se está moviendo, esa influencia mesiánica dentro de la iglesia es utilizar las terminologías judías y terminologías hebreas, como diciendo, si no lo digo de manera hebrea o no lo digo de manera judía o no lo digo de manera israelita o bajo esas costumbres, no es correcto. Entonces está metiendo a la iglesia una cantidad de cosas muy bonitas dentro de la parte judía, pero quiero aclarar algo. El Señor no vino, y el apóstol Pablo lo aclara, ya no somos ni judíos ni gentiles, somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que el Señor no vino a establecer una cultura judía, no vino a establecerla. O sea, es como que nosotros los colombianos fuéramos a enseñar cumbia a Israel. O sea, no vino a establecer una cultura. Entonces, que usted lo diga Yeshua Yamasía, o lo diga en el nombre de Jesús, o lo diga en cada idioma tiene su nombre de chisas en inglés. Sí, chisas, Jesús. Chisas, bueno, en inglés es profundo, es a otro nivel. Entonces, cada vez que o lo diga en quechua, o lo diga en el idioma que quiera. En lenguaje de señas. En lenguaje de señas no significa que no tiene autoridad, porque más que las palabras o las letras, es la intención. El nombre de Jesús es poder. Exacto, entonces como lo que sí representa. Entonces, no es más poderoso decirlo en Yeshua Yamasía o en inglés o en español. O sea, si lo quiere decir espectacular, pero la gente quiere venderle que tiene que ser así, o si no es incorrecto y no es así. Ahora, cuando, no sé si ayúdame a formular un poquito de eso, pero cuando se dice Jesús el Mesías, está hablando de un tiempo muy particular, ¿no? Cuando se hablaba de Jesús el Mesías, era este Jesús prometido, porque Mesías y Jesús significan ungido, o Mesías significa ungido con aceite, y Mesías y Jesús significa el ungido. Sí. Entonces, el ungido con un propósito especial, el ungido. Entonces, está hablando de un tiempo muy particular, como daban referencia a esta palabra que se venía y se iba a cumplir, y que cuando se da mención de Jesús el Mesías, es porque estaban dando mención en un tiempo muy particular de lo que iba a acontecer y de quién había llegado a cumplir esa palabra, ¿no? Sí. Para nosotros, que aunque entendemos que es el Mesías, que toda la parte que se cumplió, para nosotros es Cristo revelado, sí, ¿no? Ya glorificado, porque ya no es solamente la promesa que se cumplió, que nació, hijo de Dios, hijo de hombre, nació, sino que ahora también murió y resucitó por amor a nosotros. Entonces ya no es solamente, si entendemos un poquito el contexto histórico en el momento en que era mencionado o que se le daba precisamente este nombre, pues aunque no es que pierda poder actualmente, sino que sencillamente es entender un poquito más el contexto en el que se decía ese nombre o se le daba ese nombre. Así es. Y lógicamente hay mucha gente que está colocando y está dando mucha fuerza en eso. Pero ahora, con respecto a la profecía, es entender de que edifica, consuela y exhorta. O sea, no viene a juzgar. Yo escuchaba a un pastor, cuando hubo el terremoto en México, hace unos años atrás, un pastor llegó y mandó un mensaje diciendo, vea, yo me hago representante, me hago responsable de este mensaje. Dios me habla y me dice que no oren por México. No oren por México, que llega el juicio sobre México, que Dios está cansado de la idolatría, Dios está cansado de México, y por eso yo mando el juicio, y que va a venir un terremoto de 9.7 y va a destruir a todo México, y que le prohíbe a la iglesia, y así dice el Señor, no oren por México porque llegó el juicio a México. Entonces yo me paré, yo di una palabra y yo di un mensaje, una difusión. Yo decía, eso es imposible, no es bíblico, es una profecía incorrecta. No hablo del profeta, no sé si el profeta será de Dios o no será de Dios, pero lo que digo es que la profecía que acaba de lanzar no es correcta. ¿Por qué? Porque el que más le está doliendo un alma perdida, un alma que se va al infierno a través de esta situación, es Dios. Claro. O sea, no es que Dios mandó un juicio, es que la consecuencia, sí, del pecado claro, puede hacer temblar la tierra, sí. La consecuencia del pecado llega un momento en que trae muerte, y la tierra puede temblar por consecuencia de la multitud de pecados de una ciudad, espectacular. Pero que Dios mandó el juicio, y que Dios mandó el juicio es otra cosa, y eso hasta dónde lo vamos a ver, porque sí, en Apocalipsis, obvio, y llega un momento en las copas de la ira, eso es muy cierto, pero previamente es que estemos en la dispensación de la
la gracia. Dios está tratando a la humanidad no para condenarla, sino para salvarla todo el tiempo. Sí. Entonces, y que no oremos, y que la iglesia no ore por el perdido, y que la iglesia no ore por el que se está, para que no vengan, para que Dios tenga misericordia y para que Dios ayude a salvar. ¿Cómo que no? O sea, ¿hasta dónde? Y así es. Y otros tipos de profecías aún más fuertes, diría yo, más erradas, profecías que hablan hacia la iglesia. Escuché una en Ecuador muy interesante y se hizo viral en Ecuador. Así dice el Señor: vi un terremoto 9.7, voy a destruir a Ecuador y voy a destruir a la iglesia. Estoy cansado de la iglesia, dice el Señor. Estoy hasta aquí de la iglesia, no aguanto, porque no oran, porque no ayunan, porque no vienen a la iglesia, porque no se congregan, porque no diezman, y estoy hasta aquí. Entonces les voy a mandar un juicio y voy a destruir la iglesia y voy hasta aquí, me cansé. Y solamente mi pequeño remanente, el único remanente, es el único que voy a preservar. El resto los voy a destruir. ¿Hasta dónde ya la ignorancia de la gente? ¿Hasta dónde la ignorancia? Que Dios trata de esa manera, como trataba al pueblo de Israel, trata a la iglesia, y es diferente. Somos la novia, somos el cordero, somos la novia del cordero, o sea, es otra cosa. Claro, ¿no? Y es que si nos tratara de la misma manera, no es un aval para pecar, ni es un aval para desordenarnos, pero es entender que a través de Cristo Jesús cambia la historia. Porque si nos trazase de la misma manera, entonces la obra de Cristo, ¿dónde queda? Sí. Y la obra de Cristo es lo que transiciona absolutamente todo. La obra de Cristo es lo que le da sentido a nuestras vidas, lo que Cristo hizo en la cruz, de morir por nuestros pecados, haberse presentado como sacrificio, haberse ofrecido como sacrificio, y habiendo hecho todo lo que hizo, que era nuestro lugar haber ocupado ese momento, ese lugar, pero Él no permitió que nosotros llegáramos a ese lugar, sino que al contrario, Él mismo se presentó por amor a nosotros, y todo lo que hizo fue por amor a nosotros. Entonces, ¿cómo pensar que nos va a tratar de la misma manera cuando los contextos son diferentes? Y si fuese así, si nos trataría igual, entonces la obra de Cristo no tendría valor. ¿Quién piensa que nos está tratando de la misma manera? Entonces, porque no ha entendido la obra de Cristo. Y si no ha entendido la obra de Cristo, tampoco ha entendido la obra del Espíritu Santo. Y si no ha entendido la obra del Espíritu Santo, significa que todavía no ha sido sellado con el Espíritu Santo, y ahí estaremos hablando de otra cosa. Sí, y lamentablemente mucha gente se mueve de una manera pero muy fuerte dentro de la parte profética, diciendo y haciendo cosas que no son correctas. Entonces, por ejemplo, dentro de las profecías incorrectas que pudiéramos hablar, eso es una materia que nosotros estamos en Ruiz University muy profunda, pero bueno, aquí solamente algunos puntos. Por ejemplo, el casar a alguien. ¿Has visto eso? A casar. Así dice el Señor. ¿Casar con S o con Z? Sí, yo no sé si es con Z o con X. No, mi amor, o sea, es con S, pero con Z es de casa de animales. Ah, de casa de animales. Yo creo que muchos lo hacen también así, sí. Sí, pero es casar con S o con Z. Y lógicamente mucha gente llega y da esta obra y empieza a profetizar. Así dice el Señor, tú te vas a casar con fulano. Y la persona, pero no me gusta, no te vas a casar con fulano. Yo tengo para ti una persona que es de ojos claros, de por acá. Yo tengo para ti esto. Yo conocí una muchacha que a los 15, 16 años le profetizaron que se iba a casar con un gringo. Y que iba a venir. Bueno, la muchacha empezó y esperó, se guardó y tiene 44 años y nada que le llega al gringo. Pero es que Dios me habló y Dios me dijo a través de una profecía que iba a ser un gringo. Y yo digo, no, pues que ¿dónde está en la Biblia registrado que Dios casa a la gente con la profecía? O que Dios y es incorrecto. Es que Dios me mostró, es que Dios me habló que ya tiene una persona preparada para mí, y es incorrecto, es antibíblico. La única muestra donde, por ejemplo, a la única persona que Dios le hizo una esposa, que Dios le dio una esposa, fue Adán. Fue la única persona, fue Adán, porque no había más mujeres, lógicamente Dios le hizo. Entonces muchos se toman de Abraham cuando buscó ciertas señales en Sara, pero fueron señales que tenían que ver especialmente con la cultura, el pensamiento y con ciertas características que buscaba Abraham para la esposa de su hijo. Pero no se va a encontrar en ninguna parte en la Biblia que Dios le está separando o le ha separado una mujer a alguien o un hombre a alguien. La doctrina con respecto al matrimonio se registra especialmente en la parte del apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla sobre la doctrina del matrimonio, si lo pudiéramos hablar de esa manera, y es así. El que se quiera casar, dice, el que quiera, quédese como yo soltero, o sea, tome una decisión. Quédese como yo, que uno soltero le puede servir al Señor con libertad. O sea, usted toma la decisión de quedarse soltero. Ahora, si usted ve que no puede quedarse soltero, ¿qué dice la Biblia? Cásese, el que se esté quemando, que se case, no solamente por lo sexual, sino por todo lo que implica decir, yo no quiero estar solo dentro de mi vida, sino quiero tener a una persona al lado mío. Entonces, usted toma la decisión. Nunca el apóstol Pablo, pídale al Señor, arrodíllese y que Dios le direccione, porque Dios le tiene una mujer para usted y se la va a mandar. No. Y coloca una señal, y la única señal bíblica para buscar pareja es esta.
No se junte con yugo desigual. Desigual. O sea, usted es el que escoge cuándo, con quién, cómo y dónde. Yo me quiero casar con una argentina. Cásense con una argentina. Yo me quiero casar con un gringo, pues vaya a Estados Unidos y cásese con un gringo. Yo me quiero casar con un ecuatoriano peruano, pues ahí está Ecuador y Perú, y vaya y cásese. O sea, usted toma la decisión cuándo, a qué edad, en qué circunstancia, usted la toma, que Dios lo guía, que el Espíritu Santo claro. le debe ser luz en su vida para que usted tome las mejores decisiones, pero que Dios le tiene una persona a usted desde antes de la fundación del mundo. Dios se la tiene guardada ahí y se la va a entregar. Es antibíblico, no hay un contexto bíblico que respalde esto. Usted tomó la decisión, y si le profetizaron, como muchos cometieron el error de que le profetizan, así dice el Señor, esta va a ser tu esposa, y o yo soy tu esposo, o estoy de lo otro, pues ahí donde usted va a estar en una crisis tremenda, y no va a haber resultados. Bueno, y hay mucho que hablar de eso, hay demasiado, pienso que hay muchas preguntas que deberían solucionarse con un tipo de devocional como este, es un devocional formativo, donde uno preguntaría, por ejemplo, con el tema de hasta dónde llega la profecía, qué aspectos puntuales debería cumplir una persona, cuál debería ser el perfil de una persona que siente que ha sido llamado al ministerio del profeta, pero cuál sería ese camino también para poder, podríamos hablar de demasiadas cosas, pero yo quisiera, mi amor, que ya casi finalizando pudiéramos puntualizar en ¿de qué maneras habla Dios? ¿Sí? ¿De qué maneras habla Dios? ¿Cómo sé si lo que he recibido es de Dios? Porque algunos entrarán ahorita en preguntarse y decir, oye, ok, o sea, yo me he considerado profeta o me he considerado que tengo el don de profecía o ha habido mover profético y he sentido esta voz, ¿será de Dios? ¿No es de Dios? ¿Cómo puedo decir yo responsabilizo a Dios con esto que estoy pensando, sintiendo, diciendo? Porque ese es un tema también, por ejemplo, en muchas oportunidades yo digo, yo no comprometo a Dios con esta palabra, yo lo digo, yo muchas veces digo, pero yo percibo o siento esto, y le digo a la persona, siento eso, y la persona dice, oye, sí, definitivamente no se lo había dicho a nadie, pero así lo siento. Entonces yo digo, ok, está bien, chévere. Sí. O sea, porque en esa parte hay que responsabilizarse mucho y no decir, es que Dios me dijo, es que Dios dice así, porque ahí podíamos incurrir en una cantidad de situaciones y entre ellas, obviamente, estar diciendo cosas que no son correctas y que no las ha dicho nunca Dios. Entonces, ¿cómo habla Dios? Sí, y eso es bien clave. Primero, número uno, es que siempre debemos buscar la palabra. La palabra es vital y es clave. La gente cuando no quiere ir a la palabra, sino quiere ir le cree más a sueños, le cree más a terceros o está buscando el que tiene el don de profecía y lo coloca como evidente, siempre va a caer en errores terribles. Si la persona no se le enseña que primero hay que buscar la palabra, está mal. Todo lo que Dios habla no va a estar nunca en contra de la palabra, nunca. La profecía es una confirmación de algo que ya he estado sintiendo y experimentando. Si me llega una palabra profética que Dios no me habló primero a mí, significa que yo estoy muy sordo. O sea, Dios no es que me está mandando terceros porque yo estoy muy sordo. Es que Dios hay una persona que viene tercera a darme una palabra que va a reafirmar y confirmar algo que ya Dios ha estado tratando con mi vida personal. Y lo que pasa es que hay un contexto del Antiguo Testamento, es que el profeta venía y anunciaba algo que esa otra persona no sabía o que seguramente necesitaba enterarse por este profeta, porque era la manera en que Dios hablaba a ciertas personas a través del profeta, porque era por el profeta, o sea, era el intermediario, ¿no? Porque no era comunicación directa. Sí. Hoy estamos en este tiempo donde ya estamos en la comunicación directa porque hemos recibido el Espíritu Santo, porque luego a la hora de Jesús en la cruz, pues ya nosotros podemos llegar confiadamente ante el trono del Padre y allí hallar oportuno socorro, entonces tener comunicación directa. Entonces el profeta no puede ser un intermediario entre Dios y yo porque ya yo tengo a Dios, se supone, ¿no? Así es, entonces yo seré muy sordo para que me llegue, si me llegan profecías, mire que te vas a ir para China, y yo le digo, o sea, que Dios a mí no me ha hablado. Claro. O sea, Dios, o sea, ¿por qué? No siento, o sea, no, espérate, o sea, yo me meto con Dios, pero es que Dios me tiene que confirmar porque yo tengo el Espíritu Santo, o sea, Él no me va a mandar terceros cuando Él me puede hablar directamente a mí. Entonces, esto es bien clave. Ahora, ¿cómo yo sé que por ejemplo, en los sueños, la gente, porque Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de profecías, de visiones, de etcétera. ¿Cómo yo sé que lo que yo estoy viviendo es correcto, es de Dios o no es de Dios? Eso es lo que yo estoy percibiendo en mi espíritu, en mi mente, lo que sea, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo yo sé? Entonces, hay varias cosas, porque hay tres voces que siempre van a estar hablando, tres voces. Está la voz del diablo, el chanclas, que es cierto, el diablo habla y quiere bombardear la mente, dice dardos del maligno, o sea, que va a bombardear la mente. Está la voz de la carne, mi voz humana, y la voz de Dios.
La que más habla en la gran mayoría de casos es la voz de la carne, es la que más habla. Eso se llama sugestión. O sea, yo estoy viendo ahorita con todos los huracanes, usted está viendo noticias de huracanes, entonces su mente se sugestiona, su inconsciente recibe información y en la noche se está soñando con inundaciones, se está soñando que con tragedias. En la época de temblores, todo el mundo sueña con temblores. Y algunos dicen, no, es que Dios me habló que vino un temblor, entonces ahora para tal ciudad o para tal momento, para tal lugar. Y lo que pasa es que la sugestión es tan fuerte que obviamente... O usted está viendo una película o está hablando con alguien, y entonces hay cosas que quedan en el inconsciente sin que nosotros seamos conscientes y de repente se refleja en un sueño. Y cuando se refleja en un sueño, entonces creemos que es de Dios y no es de Dios. O sea, hay que determinar si lo que yo estoy sintiendo es por sugestión, por algo sugestivo que he estado recibiendo. Un factor externo que llegó y que influenció mi mente. Y que influenció la mente, que influenció muchos aspectos y que de alguna manera allí pues la persona, obviamente el cuerpo como que saca eso y algunos lo pasan por el filtro de decir, es que Dios me habló. Sí, y eso no es así. Yo creo que se dice que el 90% de lo que yo recibo o de lo que yo percibo puede ser humano, puede ser carnal, puede ser de la parte humana, no de Dios, por mil factores. Por eso siempre usted y yo debemos pasar por el filtro. El filtro es la Biblia, es la palabra, es mi objetividad y decir, mira, esto es de Dios, no es de Dios, porque es que yo estuve hablando con Julano sobre robos y he estado viendo robos y ahora yo me soñé que vine un robo, entonces significa que es sugestivo y no es de Dios. Segundo, y esta es mi parte, ¿cuándo habla el diablo? El diablo habla y muestra y mete pensamientos e imágenes y cosas, porque el diablo quiere mostrar sentencias. Sí. Las sentencias son las profecías del diablo. Te voy a robar, te voy a matar, te voy a acabar, te voy a destruir. Son sentencias. Y se activan cuando las decimos y las hablamos, que eso es lo que la gente ignora, porque la palabra tiene poder, la palabra, por eso es tan importante. Dios no hace nada sin antes consultarse a los profetas, porque el profeta habla y se cumple. Por eso para Jonás era tan importante hablar. Si Jonás no hubiera hablado, no se cumple. Es importante que se hable la palabra. Por eso el diablo también lo sabe, que cuando bombardea y yo sueño con algo, tengo una percepción de algo que tiene que ver con algo negativo, un proceso, o sea, me veo atracado, pero no hay final feliz en esta profecía. O sea, solo la sentencia. Solo la sentencia, ¿sí? Lo que yo estoy sintiendo, percibiendo, me muestra un proceso, pero no me muestra una salida, no es de Dios, es una sentencia del diablo. Y hay gente que es usada por el diablo para lanzar sentencia. Es que te vi muerto, te vi robado, te vi atracado, pero, ¿y dónde me viste ya después restaurado y levantándome? No, yo no vi eso, entonces no es de Dios. Porque lo de Dios, veo un sueño donde me estoy ahogando, donde estoy, ¿y qué pasó? Y vi luego una mano que te levantó y te sacó. Entonces es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me muestra el proceso, pero también me muestra la salida. Esa es la diferencia entre el sueño o la visión de Dios y la visión del diablo. El diablo te muestra sentencia, te muestra la cruz, te muestra la muerte, te muestra toda la sentencia, pero no te muestra salida. Lo de Dios sí te muestra salida. Por eso, ojo, y quiero enseñarles algo importante. Todo lo que yo recibo y todo lo que yo percibo no lo puedo hablar. Ojo, no lo hable porque yo lo activo. Si yo empiezo a sentir, no, es que yo me soñé que me van a robar, que me van a atracar, yo me soñé, y se levanta y se lo dice a todo el mundo. Lo está activando. Claro, lo está creyendo. Lo está creyendo y lo está activando y no puede ser así. O sea, no todo lo que usted recibe lo tiene que hablar, porque usted tiene que pasar por el filtro y decir, esto es de Dios. ¿Cuándo yo sé que es de Dios? Porque lo que yo estoy recibiendo tiene salida. Edificó mi vida, porque siempre edifica, consuela y exhorta. Está bajo la palabra y no me está mandando otro tipo. Entonces, si no, es una sentencia diabólica que cuando yo le empiezo a decir, le empiezo a activar. Claro, y Jesús, por ejemplo, cuando le habla a Pedro, el mismo ejemplo que tomé ayer, cuando le habla a Pedro, dice, el diablo ha pedido para zarandearte, sentencia, pero ahí llega la voluntad de Dios, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y luego, señal, dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, le está diciendo, mira, vas a pasar por un proceso difícil, pero con todo y esto vas a salir en victoria. He rogado para que tu fe no te falte, porque la fe es lo que te va a ayudar a salir de ese momento de prueba. Porque el diablo te ha pedido, ok, hay una sentencia, pero sin embargo, mira que Dios va a obrar, o yo he rogado por ti para que tu fe no te falte y tú salgas en victoria. Entonces es como esta voz de Dios diciendo, oye, mira, o sea, hay situaciones que pueden llegar a suceder o va a pasar esto puntual.
¿Y eso qué va a pasar? Dios te va a sacar. Entonces mantente firme, pero Dios te va a sacar, Dios te va a librar, Dios te va a restaurar, Dios va a hacer algo contigo. Entonces, este tipo de palabra de cuando Dios habla, en realidad que Dios está hablando y que nosotros logramos recibir bien ese mensaje, en realidad, a ver, no digo que Dios no hable a nosotros, claro que habla mucho, pero muchas veces no lo logramos percibir de manera clara, ¿no? Entonces, algunos le ponen más cuidado a la voz de la carne y a la voz del diablo, o dicen que es de la carne y dicen, no, es que el diablo, y todo ya es culpa del diablo, que son otros temas también profundos y hondos. Pero, ¿qué hay que discernir acá? ¿Quién estoy escuchando yo? ¿O escucho la voz de Dios? ¿O escucho la voz del diablo? ¿O escucho la voz de mi carne? La carne habla de una manera tan terrible porque es influenciada por muchos factores. Usted toda una semana póngase a ver una cantidad de contenidos catastróficos y va a soñar con eso, va a pensar en eso, todo va a tiene sentir que ver, cosas. va a sentir eso. Es como, por ejemplo, recién inició el tema de la pandemia, que por lo menos aquí en Colombia inició en el tema en el mes de marzo, y todo, entonces muchos empezaron a soñar, no, vi cómo fulano se ahogaba y no podía respirar y no sé qué, y todo tenía que ver con coronavirus, que él no podía respirar, que ya no me sabía la comida y una cantidad de cosas, y dice, y sentí esto, y vi esto, y tal cosa, y ahora qué vamos a hacer. Entonces estos factores desafortunadamente generan un pánico colectivo que desinforman, y la desinformación es tan terrible, tan complicada, que no permite que la gente crezca en Cristo. Creo hay una profundidad en esto, en la profecía. Vamos a usar otros programas para hablar de eso. Pero quiero que me escriban cómo les parece hasta ahora, cómo están aprendiendo, cómo les parece el programa de hoy. Escríbanme en amén, amén, recibimos, si lo creemos, si los aceptamos. Escríbanos por favor ahí en los comentarios. Dale me gusta y dale compartir también para que esto llegue a muchísima gente. Mi amor, debemos orar. Claro que sí, pero yo quiero finalizar antes de que oremos con esta palabra, y es que la mejor palabra profética que usted puede recibir, esa palabra pura, es la que está en la palabra. Amén, y la así escrita, es. Palabra escrita. Y dice en Timoteo, 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mira todo lo que hace la palabra en nuestras vidas, y si quieres tener una corrección de camino, todo lo que quieras recibir, lo puedes recibir a través de la palabra. Y el propósito dice, no es para que el hombre se pierda, sino para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, yo creo que aquí podemos entender que definitivamente la palabra que viene de parte de Dios nos deja en un mejor estado, nos mejora la condición. Nunca nos empeora, no mete terror, no mete miedo, no se mete con noviazgo ni con matrimonios en el punto de decir que se va a casar o se va a separar. Sí, y hay mucho que hablar más de la profecía. Hay mucha profecía incorrecta. No preste sus oídos a todo, ni tampoco, siempre sea un filtro y que sea la palabra un filtro. Eso es fundamental en todas las cosas. Vamos a orar y mientras tanto comente cómo le parece, y desde dónde nos escucha, y bueno, y vamos a orar por todo eso. Señor, te damos muchísimas gracias, bendigo la vida de todos los que están, Señor, presentes en ese momento y van a seguir presentes. Señor, declaro y creo, Señor, que una bendición maravillosa viene. Déjanos tener luz con respecto a la parte profética. Déjanos entender el mover profético, el don de profecía, el ministerio profeta. Déjanos comprender cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios, Señor. Déjanos entender cuando tú hablas y cuando la carne habla. Déjanos comprender lo que edifica, lo que consuela y lo que exhorta, que es a través de tu palabra y a través de la profecía. Señor, bendice nuestras vidas de una manera muy, pero muy especial. Bendigo la vida de todos los que están en este momento. El día de hoy los bendigo, que hoy tengan un día extraordinariamente grande, maravilloso, lleno de frutos, de resultados y de bendiciones sobre cada uno de ellos. Sé que será así. Los bendigo, Señor, y declaro y creo, Señor, que lo mejor está por venir en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé que es así. Muchas, pero muchas gracias, Señor. Y creemos, Señor, que hoy nos vas a sorprender y que el fin de semana nos vas a sorprender de una manera maravillosa. Gracias, Señor. Amén y amén.